¿Qué tal, amigas y amigos de Yo Soy Gusi? Espero que la estén pasando súper bien. El día de hoy nos encontramos en Alajuela, la ciudad de los mangos, más específicamente desde la Guásima de Alajuela. Desde aquí vamos a dar inicio a lo que es el video del día de hoy. Espero que lo disfruten bastante. Es una historia bastante curiosa de un renacimiento de un lugar, por así decirlo. Vamos a ir a visitar lo que es la antigua Penitenciaría Central, la Peni, como lo conocían muchos, que hoy por hoy es el Museo de los Niños, para los que no sabían. Esto fue lo que se transformó de la parte oscura a la parte clara, por así decirlo. Entonces vamos a ir a escuchar el trasfondo, nos van a guiar para conocer un poquito más de su historia y así presentarles algo que a mí me llamó mucho la atención y me dejó un mensaje en especial. Acompáñenme. Bueno, amigas y amigos, aquí hicimos ya el ingreso, que es el Museo Nacional. El ticket acá vale como 3.000 colones, son más o menos $6 aproximadamente. Este es un pasillo bastante largo, el cual podemos ver en algún momento fue parte de la Peni, o la penitenciaría como se conoció en ese entonces. Vamos a ver qué nos depara más acá. Vean, amigos, qué cool. Aquí vamos ya llegando a lo que es el Museo Penitenciario, que es una de las partes, digamos, o alas del mismo museo. Es por aparte de todo lo que conlleva lo que es el Museo de los Niños, donde van a explicar un poco más la historia de lo que fue eso entonces la penitenciaría como tal. Amigos, cabe recalcar que la historia se abarca de la Penitenciaría Central, o la Peni como se conoce, de entre los años 1910 y 1979, que fue cuando se cerró. Esto gracias a la exministra doña Elizabeth Odi. Ella fue la que, junto con el presidente de su época, decidieron cerrar por completo la penitenciaría como tal. Bueno, amigas y amigos, vean, estamos acá con nuestro buen amigo Andrés. Saluditos, Andrés. Buenas. Él nos va a ir explicando más o menos, va a ser el guía que nos lleve a través de la historia acá en el Museo Penitenciario. Nos va a contar más un poquito de la historia. Entonces, Andrés, si gusta, empezamos. Claro. Bueno, Andrés, ¿por dónde nos recomienda iniciar? Claro, tenemos la parte de la línea de tiempo. Ajá. Entonces vamos a empezar de cuando se abrió, en 1910 al 30. Ok. Los primeros 20 años de penitenciaría. Entonces, si gusta, pasa adelante. Ok, con permiso, Andrés. Claro. Ah, caray, ¿así eran las celdas antes, Andrés? Exactamente, así fue cuando se abrió la penitenciaría. Ok. Entonces, básicamente, como pueden observar, es un poco diferente a lo que se ve ahorita, ¿verdad? En este entonces, la idea era que ellos recapacitaran, ¿verdad? Y se sintieran solos de pensar en todos los actos cometidos, ¿verdad? Claro. Entonces, es un cuarto, se podría decir, para ellos solos, en donde tenían una cama, un mueble para guardar su ropa, casi siempre tenían o una silla o un escritorio, ¿verdad? Entonces básicamente se tenía la idea de que en este entonces, cuando ellos ingresaran aquí, ellos cuando salen fueran mejores personas, ¿verdad? Sí, se reivindicaran de lo que habían hecho. Vamos. Claro. Ah, ok. También en esta parte de la época, ¿verdad? Se puede ver la vestimenta del hombre, ¿verdad? Claro. En esta época muchas de las personas se vestían con traje entero, en su mayoría, ¿verdad? Con sombrero, zapatos de vestir, saco, corbata, ¿verdad? Absolutamente todo. Esto era en 1910. Ajá, justo cuando se abrió. 1910 a 1930. Bueno, también de esta parte, ¿verdad? El Museo Penitenciario, se puede ver la historia real, ¿verdad? Tenemos los portones que son originales, esos tienen más de 100 años, ¿verdad? El suelo que está aquí a este ladito y dentro de esas celdas son originales, ¿verdad? Eso fue justo cuando se abrió hasta ahorita, ¿verdad? Se mantiene completamente como estaba. Eso es tipo mosaico, ¿no?
Sí, exactamente. Y también hay dibujos dentro de la celda, ¿verdad? Por si gusta también ahora lo podemos observar. ¿Podemos pasar a verlo, Andrés? Claro, pasen adelante. Ok. Entonces, dentro Estos de son los cada portones que cúpulo, dice el mismo, claro, Andrés. estos son pesados originales. ¿Cuánto tienen de tiempo? Desde que se abrió, más de 100 años. Más de 100 años. O sea, vean, es que, bueno, no he mostrado aquí la sala como tal, pero a ver si se enfoca la cámara. Vean cómo era, más o menos, así es como era. O sea, no se ha modificado nada. Sí se ha modificado, ¿verdad? Porque ahorita es el formato del museo. Claro. Este suelo no tenía luces, ¿verdad? La parte del techo no era de esa forma, pero sí se mantiene la idea como tal del pabellón. Aquí donde estamos es primer ingreso o delitos menores. Delitos aquí menores. había gente como muy tranquila, se podría decir. Ok. Pero ya la parte de los portones, la malla que está arriba, el suelo que está aquí a la derecha, por ahí adentro están las letrinas, utensilios, todo se mantiene original. Ok, vamos a ver el piso y los dibujos. Claro. Los cubículos que están aquí adentro, ¿verdad? Más que todo son como dibujos que ellos hacían, pero en la parte del suelo. Y esta partecita acá son noticias que había en el momento, ¿verdad? Marcan de 1910 hasta el 79, que fue que se cerró. Ok. Entonces, casi que todos los periódicos, noticias, ¿verdad? Hablaban de cosas que pasaban en la penitenciaría. De eso había como escapes, ¿verdad? Fugas, presos políticos que habían aquí, ¿verdad? También. Ok. Entonces, había un poco de la historia. Esos son los periódicos que se pudieron rescatar, ¿verdad? De ese momento. Entiendo. Andrés, entonces aquí estamos en la segunda celda que es después del 1930 en adelante. Del 31 al 48 más o menos. Ok. Entonces, si se fijan adentro de la celda, ¿verdad? Ya se ve que no hay una sola persona, sino que son 3 personas. Entonces están las 2 personas predeterminadas, ¿verdad? Que son, digamos, las que sí estaban aquí dentro de la celda, que son las que tienen la vestimenta y las que están en la cama. Ok. Y una tercera persona, que como pueden ver en la esquina a la derecha, es un campesino. En esta época caían muchos campesinos, por ejemplo, por guaro, que le decían así, ¿verdad? Que se emborrachaban, algún que otro pleito, o también por pensiones. Y había una ley muy importante que se llamaba la ley de la vacancia, que eran personas que no trabajaban ni estudiaban, entonces caían aquí presas. Qué curioso. Pero era una ley un poco injusta, ¿verdad? Habían personas que, por ejemplo, sí se lo merecían, ¿verdad? Que no hacían nada por su vida, se podría decir. Pero había otras personas, por ejemplo, que la acaban de echar del trabajo y la policía, por ejemplo, los agarraba en un parque en la tarde, ¿verdad? Y ellos no tenían unos papeles, ¿verdad? De que están trabajando o estudiando. Entonces caían también aquí presos. Y esta celda también tenemos dibujos originales en las paredes, ¿verdad? Wow, qué increíble. Qué tuanis, o sea. Y esto tiene desde 1931 en adelante, digamos. Esas, digamos, no tienen una fecha como tal. Ajá. Porque aquí hubo, digamos, esta celda se usó desde que se abrió hasta que cerró, ¿verdad? Pero sí son enmarcadas en esa época. Bueno, Andrés, cuénteme, ¿aquí dónde estamos? Aquí ya estamos en la última época, ¿verdad? De penitenciaría. Esto es los últimos 19 años. De 1960 hasta el 79, que fue que cerró. Cuando cerró. Exactamente. Entonces, básicamente lo que podemos observar de este ladito es un poco de cómo ellos vivían. Ok. Entonces, ya no tenemos ni un preso ni 3 por celda, sino en esta época eran de 12 a 15 personas en una misma celda. Wow, en esa celda. En este mismo espacio. En esa, o sea, no en este, sino en ese pequeñito. Exactamente. Digamos, aquí donde estamos, esto era una celda, ¿verdad? Imaginemos tener aquí 15 personas, más o menos. Wow. Era más o menos el rango de cada persona que había por celda. Y entonces, como ya no tenían una celda para cada uno, ellos implementaron algo que se llama coachas. Coachas. Que es que en la celda, digamos, la guían con mantas, cartones, el camarote, ¿verdad? Para que cada uno dentro de la celda tuviera su espacio. Como su departamento. Exactamente, pero un espacio muy reducido, ¿verdad? Ya no es el mismo, un espacio grande para ellos, sino que cada uno tenía que ver cómo se acomodaba dentro de la celda, ¿verdad? Para compartirla. Exactamente. Oh, qué increíble, ¿no? Sí, en esta época, ¿verdad? Viéndolo desde la parte económica, administrativa y todo eso, era muy mala. Y eso era básicamente, se podía ver en la parte alimenticia. Ellos solo comían, ¿verdad? Había una que era la sopa de jarrete, ¿verdad? Había solo arroz, frijoles,
pero eran tiempos de comida muy reducidos, o sea, aquí la gente pasaba mucha hambre. Wow. Y ahí pasamos al tema de las ratas, ¿verdad? Ellos hacían las ratas en sopa o se las comían, ¿verdad? Para sentir algo en el estómago. ¿Hasta ese punto? Hasta ese punto. Wow. Sí. O sea, eran condiciones deplorables. Súper malas, ¿verdad? Wow, La parte de los increíble. derechos humanos en esta área era muy mala en los últimos años, más que todo, ¿verdad? Las visitas, ¿verdad? Cómo los trataban a ellos, las cosas que pasaban aquí adentro. Pues estamos hablando que fue una cárcel muy peligrosa. Entonces aquí pasaron asesinatos, violaciones. No habían registros de qué persona salía, se escapaba, por ejemplo, ingresaba. La parte administrativa era muy mala, ¿verdad? Y sobre todo en la última época que estuvo sobrepoblada, básicamente. Entonces, más o menos así era como ellos vivían, ¿verdad? En un ambiente muy complicado, donde habían grupos criminales, ¿verdad? Estaba la parte de los Hijos del Diablo, que era la banda más famosa de la penitenciaría. Y ellos vivían con el miedo, ¿verdad? La gente inocente, ¿verdad? Que también ingresaba, y la gente que estaba afuera vivían con el miedo de lo que pasaba aquí adentro, al punto de que en 1979 se cerró por lo mismo, ¿verdad? Por las condiciones en cómo ellos vivían, cómo dormían, ¿verdad? El agua que no era potable, estancada, las letrinas sucias, el edificio se estaba cayendo también. Pasaron muchos acontecimientos hasta que se cerró, ¿verdad? Por completo la penitenciaría. Según entiendo lo que he leído, no sé si es un dato cierto o no, Andrés, Claro. La penitenciaría empezó como un lugar de contención para 600 personas y terminó siendo para 1200. Incluso hasta más, ¿verdad? Digamos, como no había un registro de quién ingresaba y todo, se puede decir que hubo picos, ¿verdad? No es que hubo un tiempo que hubo 1000 y pico, ¿verdad? Sino que había temporadas donde ingresaba tanta gente, ¿verdad? Que hasta pudo pegar 2800 y un poquito menos. Wow, menos o más. Todos son como aproximados, ¿verdad? Porque no hubo siempre, digamos, No hay un dato específico. Exactamente. De la celda de citas. Celda de citas, ok. O sea, la gente lo relaciona con la visita conyugal, ¿verdad? Ajá. Pero si se fijan adentro, ¿verdad? De este ladito no hay mujeres, son puros hombres vestidos de mujer. Ah, caray. Hubo una época cuando la penitenciaría se hizo muy peligrosa, ¿verdad? Les quitaron las visitas a la mayoría de reos. Okay. Entonces ellos tenían la necesidad de suplir esa sexualidad, ¿verdad? Como dice uno, quitarse las ganas. Ok. Entonces, ¿verdad? Ellos implementaron una celda, y yo lo veo de esta forma. Es como un club nocturno, se podría decir, ¿verdad? Ok, Entonces, ok. lo adornaron con luces navideñas, espejos, tenía labiales, maquillaje, ¿verdad? Cada uno tenía su espacio también, y ellos brindaban el servicio. Básicamente se le decía a ellos los huilas, ¿verdad? Y daban el servicio no solo en la celda, sino que también tenían citas, ¿verdad? Entonces, si tenía que ir a alguna celda y todo, a domicilio, de igual digamos. forma iban, exactamente. Vean, aquí estamos en los relatos. Cada uno de estos cuadritos tiene una historia, por así decirlo. Bueno, acá hay dos que me llamaron mucho la atención, que es la historia de Huele a Lirio y Una noche en la Peña, como se le llamaba en ese entonces. El de La noche en la Peña explica que en la noche literalmente era tierra de nadie, era la mejor hora para hacer la maldad, según ellos dicen, porque no había quien pudiese como resguardar o cuidar a la gente. Entonces, o pasaban de fiesta toda la noche con los travestis o con los güilos que le llamaban, o se metían a ver qué se robaban. Mucha gente dormía de día para en la noche ir a hacer sus maldades y hacer sus fechorías. Y el dicho o la historia que se dice de Huele a Lirio es, bueno, en Costa Rica nosotros cuando algo va a pasar así extraño, así, o algún fallecido, se le dice Huele a Lirio como tal. Este dicho creo que viene de este entonces, ahora que lo tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque, bueno, cuenta con una historia de un muchacho que se está bañando, y en eso que está bañando llegó otro que le decía salchicha, y cuando estaba con el cabello enjabonado, sin lentes ni nada, pues así los anteojos, pues con una varilla, una platina, por así decirlo, lo atraviesa y lo mató, dejándolo un pozo de sangre.
era amigo de otro penitenciario, otro reo que estaba acá, que es quien cuenta la historia, que hacía poco lo había saludado antes de que pasara, pero cuando sucedió se quedó en silencio la penitenciaría, pero en total silencio, o sea, y alguien pasaba y le susurraba, huele a lirio. Este mismo, según dice la historia de Salchicha, pues al haber cometido la fechoría, se brincó la tapia a la barra y cuando lo vio el policía, ahí mismo fue que le dio, lamentablemente. Pero son varias de las muchas historias que hay acá que, wow, o sea, me explota la cabeza. Yo tenía más o menos conocimiento respecto a lo que había estudiado antes de venir acá, pero ya estar acá, escuchar por parte de nuestro buen amigo Andrés y pues ver los relatos como tal, o escucharlos como tal de personas que realmente estuvieron acá, wow, es sumamente, pero sumamente sorprendente. Entonces, esta es la celda inmersiva. Exactamente, esta es una experiencia de cómo ellos podían vivir. Entonces, si pasamos, claro, se puede ver un poco de la experiencia de cómo ellos estaban al día a día en cada celda, ¿verdad? Ok. Entonces, por ejemplo, tenemos los pósters o los dibujos de las paredes, que en su mayoría eran mujeres, ¿verdad? Que era lo que lo mantenía más alejado del exterior. Claro. O cosas religiosas, cosas de Dios y de distintas formas, ¿verdad? Ok. O había otras cosas, como por ejemplo farándula, fútbol, ¿verdad? Obviamente, pero en su mayoría eran mujeres o cosas religiosas. Ok. También estaba el tendero, como lo vemos en el techo, donde ellos podían tender su ropa, ¿verdad? Aquí dentro de la celda, pero también era un motivo de pelea, porque al final del día, ¿verdad? Se veía como otro preso, le roban la ropa a otro y se agarraban a golpes, como decimos aquí, ¿verdad? Ok. Y un poco la experiencia, ¿verdad? De cómo ellos podían vivir, ¿verdad? Así eran las camas en ese entonces. Exactamente. Wow. Entonces era muy incómodo, ¿verdad? No tenían almohadas, en su mayoría, cobija, colchón tampoco. Si la persona era muy alta, se tenía que dormir. Pues tenía que acomodarse todo dentro del mismo espacio, ¿verdad? Estamos hablando que ahorita somos dos en la celda, pero en aquel entonces, ¿verdad? Y había muchas personas. O sea, Andrés, en este espacio que estamos, cabe la misma cantidad que usted me dijo allá. Exactamente. O sea, este era el espacio real donde cabían hasta 25 personas. Exactamente. Más adelante les voy a mostrar una imagen de cómo era la celda, ¿verdad? Ahorita obviamente está limpia, huele rico, solo estamos dos, está fresca, pero en aquel entonces era agobiante, ¿verdad? Dicho por ellos, Wow. estar aquí adentro, ¿verdad? En ese entonces. Es que vean, amigos, o sea, es tal vez 1 metro de cama a cama, tal vez 1 metro y un espacio es pequeñito, o sea, no es ni medio metro lo que hay acá. Hizo 1, 2, 3, 4, 8 para 25 personas. Para 15. 15. Ajá. Ah, bueno, 15. Pero bueno, aún así 15. Exactamente, sí. ¡Wow! Qué impresionante, de verdad. Jamás imaginé que la historia fuera así tan... Como tan cruda. Sí, tan ruda. Sí. ¡Wow! Simplemente es, no sé, es fascinante y a la vez, pues, alarmante. Qué increíble que en ese tiempo esa era la forma, digamos, y cómo se convivía, se estaba. O sea, a los niveles de No, es que es inhumano, digamos. sí, exacto, al nivel de ruptura de derechos humanos a donde se llegó. Exactamente. Wow. Bueno, Andrés, ahora estamos acá en la zona de derechos, de la parte de los derechos humanos. Exactamente, esta se podría decir que es la celda más importante, ¿verdad? Porque aquí se ven todos esos derechos que se rompieron, ¿verdad? O que no cumplían dentro del centro penitenciario. Ok, Entonces, si gusta, pasa adelante y vamos a algunas de las imágenes ok, de cosas que ellos vivían al día a día, ¿verdad? ok. Entonces, básicamente lo que te mostré ahora es reflejado en estas imágenes. La parte de las celdas, los servicios sanitarios, ¿verdad? Las condiciones infrahumanas. Ok. Entonces ahí se ven un poco los ejemplos de cómo ellos podían vivir al día a día. Son letrinas, exactamente, ese era el baño de ellos. Wow. Ese famoso baño de hueco, donde tenían que poner los pies en la silueta del zapato, ¿verdad? Y calcular para que... Exacto, que todo cayera ahí, ¿verdad? No. Hueco. Entonces lo hacían de cuclillas, ¿verdad? O
Igualmente esas letrinas eran muy sucias, ¿verdad? Aquí nadie se metía a limpiarlas, Ajá, sí, no había como... se les da mantenimiento. Sí, ok. Vean, me acaban de contar una historia que yo creo, pero es como, uy, madre. Andrés, cuéntenos la historia que usted me acaba de contar. Sí, básicamente, ¿verdad? Muchas de las historias que hay aquí y todo, ¿verdad? Son por morbo, dichas por distintas personas, ¿verdad? Entonces uno agarra la información y medio la acomoda, ¿verdad? Pero no es una historia verificada, ¿verdad? Digamos, del archivo. Pero se narraba, ¿verdad? Que una vez ingresó un muchacho y que los hijos del diablo le sacaron el corazón al muchacho, ¿verdad? Y no les bastó con solo sacarle el corazón, sino que fueron al patio y empezaron a jugar fútbol con el corazón. O sea, están haciendo series, como le llaman uno aquí en Costa Rica, y ahí se dieron cuenta que habían matado a un muchacho, ¿verdad? Y fue muy complicado para ese entonces. O sea, imagínense lo que es abrir a una persona, sacarle el corazón, o sea, la maldad que puede tener, llegar a tener en ese entonces, o hasta dónde podía llegar el sin sazón humano, digamos, por así decirlo, de decir, bueno, voy a sacarle el corazón y con esto juego. Yo lo veo así, ¿verdad? Ellos tenían tanto tiempo libre, ¿verdad? Que no se reformaban, no salían como mejores personas, sino más bien venían acá y tenían cadenas muy largas, ¿verdad? De tiempo. Entonces aquí se hicieron muchos grupos, las personas no sé, se volvían peores, ¿verdad? Que estando afuera. Sí, no, era un reformatorio. Una escuela del mal, se podría decir. Venían aquí y se hacían peores. ¡Guau, qué fuerte! Una escuela del mal. En 1994, la ex primera dama Gloria Bejarano fue la encargada de que se llevase a cabo el Centro Científico Costarricense y el ahora conocido como el Museo de los Niños, en lo que alguna vez se pudo catalogar o fue la peor cárcel de nuestra historia, dando un ejemplo a seguir de cómo entre tantas cosas malas podemos reescribir una mejor historia si nos lo proponemos, y de cómo un lugar de llantos y lamentos puede ser un lugar de risas, alegrías y emociones. Bueno amigos, ¿qué les puedo decir? Una historia sumamente impresionante. Wow, yo venía con ciertas expectativas de lo que era la penitenciaría como tal, pero al estar acá, convivir, conocer la historia en sí, de lo que fue, de lo que sucedió en cada una de estas celdas, de lo que pasó realmente, de las condiciones deplorables en las que se vivía acá, en esa época, recordemos que era de 1910 a 1979, que fue cuando ya se cerró por completo dicha penitenciaría. O sea, me vuela la cabeza el creer siquiera que eso sucedió acá en mi país, un país que es muy reconocido por la paz, por ser uno de los países más felices del mundo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Deja cierto tipo de enseñanza, como ver ese contraste entre lo que fue la Penny y lo que es hoy por hoy el Museo de los Niños. Es como queriéndote decir, bueno, no importa cuán malo haya sido, no importa cuántos errores hayas cometido en el pasado, desde tu presente vos podés cambiar tu futuro y puedes darle otra perspectiva a lo que ya eras. Eso me lo tomo yo muy personalmente, realmente es la enseñanza que yo tuve con esto. Espero que a ustedes también les haya agradado este video. Para mí fue fenomenal, realmente. Se los dejo ahí para que ustedes analicen, vean, observen. De verdad, de corazón, espero que hayan disfrutado muchísimo el video. Me retiro, no sin antes recordarles, dejar su buen like, un buen comentario que los voy a leer. Casi todos los comentarios los leo, los contesto. También recuerden compartir con amigos que no conozcan la historia como tal, que sepan solo que aquí es un museo de los niños, pero no lo que fue. Recuerden suscribirse, darle al botón de la campanita para que vean más videos como este. Los espero en una nueva aventura con Yo Soy Gusi.